Me parece casi ilegal, te diría. Es que no comprendo cómo no se puede un consumidor acercar a un paquete de cualquier tipo de producto y no saber el origen de la materia prima. Hay mucho desconocimiento todavía en torno al cacahuete en Valencia, que por tradición se entiende que es un producto de origen valenciano, pero no a día de hoy. A día de hoy prácticamente todo el cacahuete que se consume en Valencia es de importación. Para mí el gran problema radica un poco en el relevo generacional. Solo el 2% de los profesionales a día de hoy del campo son menores de 34 años. ¿Quién va a cultivar esos alimentos, ¿no? en un futuro? Y otro problema también es cómo ha ido Valencia, tanto la huerta periurbana, perdiendo extensión. Si no conservamos ese tesoro único, ese patrimonio que tenemos, que es una huerta, que es despensa de una ciudad, ¿cómo podemos garantizarnos después esos alimentos, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de KM0. Hoy, como siempre, abrimos nuestros micrófonos para hablar con figuras destacadas del mundo de la alimentación y otros sectores afines. Hoy recibimos a Ana Climent, periodista profesional del marketing digital y además joven agricultora que ha fundado la startup K-Climea. Es esta última profesión la que la lleva a sentarse hoy con nosotros, aunque en tu caso, pues K-Climent no podría entenderse sin todo lo que tienes detrás, sin toda tu formación académica y sin toda tu experiencia. El objetivo del proyecto de Ana es recuperar el cacahuete valenciano y sus variedades perdidas o en vías de extinción desde la granja de La Costera, donde tienen el terreno familiar. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y nos gustaría, pues ya que estamos aquí para romper un poco el hielo, que nos cuentes algo de esa biografía o de algo de tu vida que no sepa nadie. ¿No? Empezamos fuertes. Vamos fuertes. Hola Catalina, muchas gracias por invitarme y así cosas que nadie conozca. Pues a ver, tengo una faceta un poco abuelil que llamo yo. Así es que pero me gusta muy de moda, o sea. Sí, ahora mismo pues bueno, puede pasar. Sí. Me gustan mucho los juegos como de mesa de siempre, el parchís. Soy una aficionada nata al parchís. Y a veces cuando nos reunimos entre amigos y tal, nos proponemos a jugar al Catán. Vamos, pues bueno, ¿dónde está un parchís que se quite el resto, ¿no? Parchís, dominó, cartas, juegos tradicionales. Para mí son como base y también reúnen a esos amigos, ¿no? Y a esa familia. Sí, alrededor eso de compartir, ¿no? También la comida, las tradiciones, todo, ¿no? Un poco también volver a esas mesas de antes en las que, pues, lo que principalmente era estar juntos haciendo lo que tocase. Sí, por eso también habla mucho tu proyecto, así que muy guay. Pues nada, para empezar esta conversación habíamos pensado hacerte dos preguntas que también van un poco en esa línea de ir definiendo un poco más a Ana, que son así un poco diferentes. La primera sería, si fueras un alimento, ¿cuál sería? Aunque más o menos nos imaginamos cuál, pero bueno, puede haber sorpresas, puedes hacer un giro inesperado. Voy a evitar decir lo obvio porque sí que soy una fanática del cacahuete y obviamente todos los que me conocen sí que saben de mi pasión por esa legumbre, pero realmente como uso así más culinario, ¿no? Que suelo siempre tener en casa y sobre todo cuando es temporada me encanta, estaría entre dos, sobre todo una es la calabaza, que me parece apasionante, ¿no? Tanto para platos dulces como salados. Y luego otra verdura que me gusta muchísimo es la remolacha fresca. La remolacha tiene un sabor a tierra, tiene esa parte de una textura más granulada, un color increíble y creo que también se pueden hacer elaboraciones a partir de ella increíbles y que muchas veces se olvida un poco en cocina, más allá de una ensalada o usos más básicos. Y son sabores así muy de tierra que me entusiasman. Totalmente, la remolacha, la verdad es que sí que has dado giro inesperado porque nunca me lo hubiese imaginado, o sea, creo que, vamos, por eso hemos roto un poco y bueno, es verdad, o sea, creo que no es una comida muy que, digamos, en España la veas mucho en ensaladas, pero por ejemplo en Colombia sí que se consume muchísimo y bueno, mi padre también es un súper forofo de la remolacha, así que mira. Y luego, si pudieras invitar a cenar, bueno, o a comer a cualquier persona del mundo, bueno, viva o muerta, ¿a quién elegirías? Pues a ver, así como referentes, para mí es también Stefano Mancuso, que es un experto en neurobiología vegetal,
Me he leído toda su bibliografía, soy muy fan de su obra. Y un poco lo que transmite él es, intenta demostrar la inteligencia de las plantas, ¿no? La inteligencia del mundo vegetal. Su historia, para los que no conozcan, pues él acaba los estudios y su tesis en la universidad fue, pues con una cristalera, ver cómo las raíces de una planta a través de la tierra no tenían como ciertos obstáculos. Y para él el estudio y la investigación era ver si realmente al chocar con ese obstáculo la raíz iba generando otro camino para saltarlo, y ahí demostró que la planta pudo prever ese obstáculo antes de tocarlo y generar una vía alternativa más rápida al final para su supervivencia, ¿no? Y ahí un poco es cuando él empieza a demostrar que las plantas, el mundo vegetal, realmente, obviamente, hacen todo para sobrevivir, Sí. pero demuestran que pueden prever las cosas y tomar una decisión anticipada, con lo que eso ya lleva consigo mismo una dosis de inteligencia, ¿no? Qué guay. Y todo su estudio está como basado en esa demostración de la inteligencia vegetal y de la comunicación incluso entre las plantas. Avisarse de posibles daños que puedan venir, de plagas, previo a que estén. O sea, que me parece Esto fascinante. te iba a decir porque sí que escuché un podcast que hablaba un poco de eso, de cómo se comunicaban, de cómo el bosque está hablando continuamente. O sea, si vas a un bosque está intercomunicándose todo el tiempo, y que ahí eso, pues hay una Sí. inteligencia colectiva de las plantas que no conocemos nada. Ese mundo es súper fascinante. Igual eso da para otro podcast, pues, ¿sabes? Es una buena idea. Vamos a ir un poco ya con el tema central del episodio, ¿no? En el que andamos un poco más de tu proyecto, pero también hablando un poco más de retos actuales y un poco retos generales, pues del sector específico en el que estás y del campo, ¿no? Ese mundo apasionante que tiene muchos retos por delante. Vamos a hablar un poco de tu infancia. Vamos a ir un poco al pasado para que nos cuentes cómo empezó tu pasión por los cacahuetes, porque imaginamos que empieza ahí. Sí, un poco, bueno, tengo el recuerdo, ¿no? Cuando tienes ese flash de visión, me visualizo en el campo con mi familia. Mi padre, sobre todo, es la figura agricultor, ¿no? En la casa. Y él los plantaba ya desde que yo tengo uso de razón, desde que tengo memoria. Esos cacahuetes los plantaba en el campo, sobre todo para autoconsumo. Yo ya no llegué a conocer la fase, ¿no?, en la que mi padre sí que tenía una producción un poco más grande para venderla, pues, a la figura de corredores, que le llamaban aquí en Valencia, que eran como los intermediarios que pasaban por los pueblos comprando esas pequeñas cosechas de agricultores locales para luego venderlas a un tostador más grande o venderlas a mercados más grandes. Ese recuerdo ya no lo tengo, pero sí conservo el de la producción más pequeñita que hacía simplemente para alimentarnos, ¿no?, a la familia y a los amigos más cercanos de casa. Al final, un poco esa visión del agricultor valenciano, que yo creo que llegas a visitarles y te vas cargadísimo con todo lo que traen, porque no tienen esa bondad de siempre estar compartiendo y regalando un poco esos productos que ellos cosechan a diario. Y ese es el primer recuerdo así que tengo, o el más de origen, ¿no?, de esos cacahuetes, con el sabor que conllevaban en sí mismo. Qué guay. Y si tienes recuerdos, pues eso, del pueblo, ¿no? Exacto. Estábamos ubicados allí en la Granja de la Costera, que es un pueblecito que tiene como 300 habitantes y muy cerquita. Wow, 300. Sí, está como el terreno familiar, que es un pequeño campo donde ahora mismo está, pues, el policultivo, ¿no?, que tenemos, un poquito de todo, pues es como la despensa de nuestra casa y de nuestros amigos. ¿Qué tenéis ahí en ese cultivo? Pues allí al final, pues lo que cultivamos sobre todo basándonos un poco en la temporada y en los productos como más tradicionales de Valencia. Son variedades tradicionales la mayoría. Tenemos, bueno, pues ahora mismo hay desde espinacas, acelgas de varios colores. Tenemos también alguna remolacha, que viene ahora ya la temporada, hojas verdes, lechugas de roble, romanas, diferentes tipos de variedades, un montón de cítricos y mandarinas, limones. O sea, es un poco ese recetario popular de productos de la huerta de Valencia, lo que tenemos en el campo. Qué guay. Pues en alguna entrevista has comentado, pues, que para ti trabajar en Catiment es como trabajar en casa, ¿no? Al final es como una extensión un poco. Tu padre ha sido un gran referente a la hora de crear este proyecto. Dices incluso que a él le hablan las plantas y que a ti te susurran. Y tu madre también ha sido esencial en el proyecto de FAM, como también podemos ver en vuestras redes sociales. ¿Qué significa tu familia en este trabajo diario? Porque al final es trabajo, ¿no?
pues mi familia casi ha sido el vehículo para que yo a día de hoy pueda volverme a conectar con este proyecto basado en la huerta, ¿no? Porque al final, si no fuera por esas raíces que yo he visto en casa, ¿no? Por ver cómo mi padre cultivaba los productos, pero también cómo mi madre los cocinaba. Exacto. Entonces, esa unión de ver todo el ciclo de ese producto hasta que yo tenía la suerte de podérmelo comer, ¿no? Fue también decisivo. Eso por una parte de inspiración ya y de arraigo y de conocimiento de esas creencias familiares. Y luego otra parte de apoyo incondicional. O sea, el primer día que yo le dije a mi padre, hacemos una marca de cacahuetes, me dijo que sí a ciegas. Y era como, papá, algún día te diré cualquier locura y me dirás que sí también. Es como, están ahí siempre y gracias a ellos también poder tener ese apoyo emocional y de trabajo también, ¿no? De ayuda en el desarrollo del proyecto. ¿Y cómo es trabajar en el día a día con la familia? Porque ahí hay mucha tela que cortar Esa también. faceta hasta este proyecto no la conocía. Es algo que hemos aprendido desde hace 3-4 años que llevamos con el proyecto. Y es muy interesante ver cómo de repente ves otra faceta de tu padre, porque es con el que más trabajo, ¿no? De mano a mano. Es como él tiene una sabiduría y un expertise increíble en temas de la huerta, por eso digo que a ellos a él las plantas ya le hablan, a mí solo me susurran. Y de él aprendo muchísimo en la huerta, pero también veo algunos mecanismos que con toda la tecnología y la innovación que hay hoy en día, Que, pues, en mi cabeza está todo el rato como en constante ebullición, ¿no? Para ver qué procesos, qué puntos podemos mejorar implementando alguna nueva tecnología o implementando pequeños cambios con máquinas mínimas, pero que ya puedan agilizar toda esa mano de obra, porque es una artesanía, la agricultura que está, sobre todo en el cacahuete, con una mano de obra que conlleva brutal, y un poco el reto está ahí, en ver cómo desde ese saber hacer de hace centenares de años en la actualidad, esa innovación que podemos ir integrando, hacer de este cultivo que pueda tener esa rentabilidad porque ya no conlleve tantísima mano de obra. Claro, es un reto interesante, pero bueno, en familia se lleva bien. Sí, sí. Con una tradición familiar muy vinculada al campo y a la tierra, que tú eres la cuarta generación, ¿no? Desde pequeña habrás escuchado conversaciones en casa, bueno, y lo habrás vivido, ¿no? ¿Cómo definirías la situación actual del campo y qué retos crees que serían como los más urgentes? Si quieres, eso hablamos de la zona de Valencia, porque también eso justo, sí, yo creo que también abanderada de la situación del campo. Aquí en Valencia, para mí el gran problema también radica un poco en el relevo generacional. Y es que solo el 2% de los profesionales a día de hoy del campo son menores de 34 años. Ese para mí es un dato como demoledor, ¿no? De los ostras, ¿quién va a cultivar esos alimentos, ¿no? en un futuro? Si no hay agricultores o agricultoras, el sector se va a ver gravemente dañado, ¿no? De forma radical. Ese es uno de los grandes problemas y otro problema también es cómo ha ido Valencia, tanto la huerta periurbana, perdiendo extensión. Ahí, claro, si no conservamos ese tesoro único, ese patrimonio que tenemos, que es una huerta, que es despensa de una ciudad, ¿cómo podemos garantizarnos después esos alimentos, ¿no? Se ha demostrado en momentos críticos como en pandemia que teníamos la capacidad de producir nuestros propios alimentos sin tener la necesidad de depender de otros países, ¿no? Es un territorio estratégico decisivo, ¿no? Tener esa huerta a la mano, a unos pasos de la ciudad. Entonces, para mí son como dos problemáticas que tenemos que intentar luchar para pues eso, conservarlas e intentar que más gente se anime también a dedicarse a este sector, que es súper necesario. Total, y para no agobiar lo dejas en dos porque vamos, sí, hay muchas más capas. Podríamos hablar pues del cambio climático y todas las consecuencias que está teniendo, bueno, para todo el mundo y Valencia puntualmente. Lo que podemos esperar el futuro con el tema del agua, tanto mucha agua como poca agua, el tema del suelo también, que creo que para eso también es muy importante esa variedad de cultivos y esa resiliencia, porque si no tenemos buen suelo, pues tampoco van a salir buenas cosechas. Ahí está incluso la biodiversidad en cuanto a las semillas, ¿no? Esa pérdida de biodiversidad que al final repercute en la pérdida de otros alimentos. Entonces hay tantas capas que podríamos estar aquí un podcast completo hablando de ellas, pero sí que a nivel local yo creo que los dos problemas como más ad hoc, ¿no? de la huerta que está sufriendo ahora serían para mí esos dos principales, más el resto de capas que estábamos nombrando. Totalmente.
tú sigues, además del proyecto de Cacliment, pues también te dedicas al tema del marketing y a las marcas, a la comunicación. ¿Crees que te gusta compaginar estos dos mundos o que es imposible dedicarse solo digamos, a Cacliment y que hace falta, pues eso es lo que hablábamos, ¿no? Que al final, pues... Sí, me da mucha vida compaginarlo realmente, porque en Varana, en este proyecto de comunicación, ayudamos sobre todo a marcas que tienen un propósito también, que tienen un impacto positivo. Entonces, un poco en la fortaleza que veo en mí misma y que mucha gente, mentoras, me han dicho, no, lo tienes que decir más, se te da muy bien comunicar para hacer más trascendente un proyecto, ¿no? Entonces, ayudar a otros proyectos, basados muchos de ellos en temas agrícolas, a que tengan ese altavoz, ¿no? A que puedan llegar a mucha más gente y que se les conozca, porque son proyectos joya, que llamo yo, que son proyectos que tienen un propósito, unos valores increíbles y que están haciendo una labor brutal en su territorio, en su zona de impacto. Para mí es también como súper gratificante, ¿no? Poder darles herramientas, incluso asesorarles o guiarles para que ellos puedan tener también mucha más trascendencia. Entonces, en ese punto de conversión, ¿no? Entre Cacliment y Varana, encuentro también ya no solo comunicarlo y hacerlo con mi propio proyecto, sino tender esa mano, ¿no? Esa herramienta de comunicación y de proyección a otros proyectos de la huerta que están pues, en el territorio, sobre todo de la Comunidad Valenciana. Qué guay. También ahí imagino que pueden aparecer como un montón de sinergias entre los proyectos y crear nuevos proyectos, porque yo también te conozco a ti de como de sumarte a otros proyectos, igual con marcas más grandes, pero al final yo creo que como que lo que generáis ahí también es como una especie de comunidad de apoyo en el que marcas se ayudan a otras y que se hacen proyectos que han tenido como bastante visibilidad y relevancia, ¿no? Ahí está. Yo creo que un poco cuando la esencia de esos proyectos es común, está ese bien hacer, ¿no? Ese buen hacer detrás, siempre acaba surgiendo de forma súper orgánica. Son colaboraciones o co-brandings que nacen prácticamente espontáneos, que no son nada impuestos y que los haces súper a gusto porque realmente sientes que compartes esos valores con la otra marca y al final sumar dos altavoces siempre va a trascender mucho más el mensaje que con uno solo. Y ahora, afortunadamente, o sea, lo que estamos viendo que lo rural, o sea, está cada vez más a ver, no voy a decir de moda, que queda como un poco, pero sí como en las agendas y como en el orden del día de convocatorias de proyectos de emprendimiento, ¿no? Cada vez vemos más que se le está dando mucho énfasis a apoyar estos proyectos que vienen de zonas rurales, porque tenemos eso. No hemos hablado tiene que ver con la falta de gente que se quiera dedicar al campo, pero tiene que ver eso, pues la despoblación, ¿no? De estas zonas rurales y hemos visto pues eso, que cada vez están surgiendo más proyectos o se está intentando como dar más apoyo a ese tipo de proyectos. ¿Tú crees que hay suficiente apoyo, que faltaría más apoyo, que esto igual es una moda o que crees que es algo que, o sea, que tiene sentido y que puede tener posibilidad de impacto en un país como España? Pues sí, a ver, para mí cualquier iniciativa que tenga que ver con el ayudar a que esos proyectos se desarrollen en un entorno rural es totalmente favorable porque estamos viéndolo, en los pueblos nos estamos quedando prácticamente también sin mano de obra. Cuando nosotros necesitamos ayuda externa para contratar a un tractorista, pues tenemos dos opciones, no hay más. Y cuando son momentos de plantación o de siembra, pues están un poco colapsados, pero porque tampoco hay más personas a las que poder tirar. Entonces, al final es esa red y esa economía local que si no se sustenta con proyectos, pues al final acabará desapareciendo y es una pena. Y creo que contamos también con la suerte de que cada vez hay como más gente despierta a moverse a las zonas rurales, ¿no? En tal de simplemente conocer un proyecto que tenga ese carisma, esa personalidad y que esté realmente desarrollando una labor mucho más allá del producto que vendan, ¿no? Intentando recuperar todas esas tradiciones, toda esa parte cultural del entorno rural que ya implican, pues luego producir cacahuetes o producir, me da igual el que, sí, ¿no? Acelgas, cualquier cosa. Pero sí que están haciendo esa labor de mantener ese tejido rural que está en esas zonas que ahora mismo están sufriendo el despoblamiento, por desgracia. Totalmente. En este camino que estamos hablando, ¿no? De apoyo a proyectos y en este camino del emprendimiento sabemos que las naves y Valencia Innovation Capital ha sido esencial para el desarrollo, para la evolución de Cacliment.
¿Qué ha significado para ti, ¿no? este impulso? Pues fue muy curioso porque realmente esto que dice siempre, tengo una idea, vale, tienes una idea, pero si no acabas gestando esa idea, si no haces algo por hacerla realidad, se queda en una idea, ¿no? Y la idea puede ser de cualquier persona que también la tenga. Entonces yo estaba un poco en ese punto de, tengo una idea, cuando llegó la convocatoria del AgroLab. Y gracias al AgroLab pude empezar, porque no sabía ni por dónde. Digo, vale, yo tengo la idea, quiero hacer una marca de cacahuetes. ¿Por dónde empiezo? Tema de sanidad, ni idea. Industria alimentaria, porque ya no solo cultivo los cacahuetes, los transformo. ¿Es lo mismo ser agricultor que ser una industria alimentaria? Ni idea. Todas esas dudas, y yo, ¿a quién llamo? ¿A quién pregunto? ¿No? Era un poco todas esas dudas del inicio. Y gracias al AgroLab, a esa primera edición que hicieron, que sí que cogían proyectos que transformaran el producto de materia prima, ¿no? que viniese del campo. Gracias a eso pudieron darme como las nociones básicas legales de sanidad vegetal, de sanidad de industria alimentaria, las nociones básicas para que a partir de ahí tuviera ya más o menos esa resolución de ABC, tenemos que empezar por aquí y ya veremos los siguientes retos o las siguientes dudas, pero fue como el impulsor realmente del proyecto de Cacliment y se lo digo siempre a Lidia, que trabaja aquí en las naves, ¿no? Que le digo, sí, probablemente sin el AgroLab no me hubiese decidido hacerlo, porque era tan grande la bola de dudas que no sabía por dónde empezar. Pues qué bien, y qué bien que caíste justo en el AgroLab y que existe esa iniciativa, la verdad. Vamos a pasar ya a algo así un poco más light, ¿no? Vamos a hacer ese menú relámpago que nos encanta, ¿no? En el que te pregunto entre dos opciones y tú me respondes sin pensar mucho, ¿no? Vamos ahí. ¿Dulce o salado? Buah, te diría que salado. Sí. ¿Esmorzaret o brunch? Este es bueno. Aquí igual la gente puede llegar a criticar, pero sí que es verdad que cuando yo comparo el esmorzaret y el brunch, hay una cosa que para mí tienen en común, y es que realmente yo cuando almuerzo, cuando hago un esmorzar, ya no como a mediodía. Entonces, para mí, ahí se tienden un poco la mano, ¿no? Ese momento esmorzaret con el brunch, porque si haces el brunch en teoría es porque ya no vas a comer tampoco, ¿no? Es como un almuerzo-comida. Y yo implícitamente al esmorzar le doy esa connotación de ya no voy a comer, porque un bocadillo así, luego ya no tengo hambre a la hora de al mediodía. Entonces ahí es un poco donde creo que se tiende la mano. Ahora, donde esté para mí un bocadillo de sepia con picadillo y mayonesa es como fundamental. De ahí no me sacan. Muy bien. ¿Paella o torrada? Ahí sí que lo tengo más claro. Ahí es la paella 100%. Además, si la hacemos en el campo, los domingos nos solemos reunir la familia, no todos, pero siempre que podemos, con la facilidad de poder coger las verduras de temporada y hacerlas en el momento, paella, fuego de leña, o sea, ¿qué más pedir? En el suelo directamente, no tenemos ni paellero, pero es como una forma como muy ancestral a la vez y muy original, ¿no? de hacerla. Está riquísima. Qué bien, ya me has dado muchas ganas de ese plan. ¿Collaret o cacahuat? Pues salí, a ver. Por llevar un poco la contra, porque la mayoría de gente es como que el collaret tiene más fama y tiene como más, pues eso, más trascendencia. La gente se le llena mucho la boca cuando dice collaret. Pero a mí casi que, por dar ese protagonismo, diría que la cacahua, porque creo que tiene un sabor súper interesante, con una intensidad mayor al inicio, ¿no? de sabor más potente y es más desconocida. Y al final un poco también por esa misma razón cuando conceptualizamos cómo vender el cacahuete, decidimos en el mismo paquetito que van tostados mezclar las dos variedades porque sabíamos que si no lo hacíamos así, la cacahua iba a pasar a un segundo plano. Y dije, pues bueno, obligaos todos a comer cacao aquí. Pues mira, buena estrategia. Sí. Y para terminar, ese guilty pleasure o ese placer un poco culpable a la hora de comer, pues que mezcles cosas raras o algo que la gente diga, no sé, pizza con salsa de tomate, no sé. Pues ahí soy un poco abuelita también. Se afecta porque no tengo nada así como muy, muy destacado. Sí que después de haber convivido varios años con mi pareja, lo que a él más le sorprendió de esas rutinas, que igual por familia o por tradición las tienen súper asumidas, pero al parecer no están así. Es un plato que en mi casa siempre se cocinaba, que eran muy básico, muy humilde, son acelgas con judías blancas, bledes y fesols, que se llama hervido con aceite, sal y vinagre. O sea, es como un plato casi de la posguerra, pero que realmente a mí me parece un plato
brutal. Me lo como y digo, ¡ay, qué reconfortante! Y él me mira en plan de, no, que estás comiendo unas acelgas y unas judías blancas. ¿Esto qué es? Es la única cosa así que me ha llamado más la atención de fuera hacia adentro, ¿eh? Para mí es como lo más normal. Pero así como mezclas y tal raras tampoco... No te sabría decir ninguna más, solo esa anécdota de plato. Muy bien. Vamos a entrar a otro bloque un poco en profundidad también para hablar de algunos temas. Las redes sociales han sido fundamental para Cacrimen. De hecho, yo creo que te conocí a raíz de ahí, a raíz de unos pósters que habías hecho. Desde tu experiencia y trabajo, siempre has contado pues, para divulgar este proyecto y este propósito y este impacto. ¿Cómo crees que las redes os han ayudado y si una marca, o sea, debe tener redes o no? Ahora que hay un poco también de dilema entre que hay gente pues, que se deja las redes, que prefiere comunicar de otra manera. ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, actualmente yo creo que el poderte permitir no comunicar en redes es como el nuevo lujo. Y ojalá muchas personas pudieran hacerlo, ¿no? Porque es como te desprendes de algo que te va a consumir mucho tiempo, que le vas a tener que dedicar mucho cariño y que vas a tener que trabajarlo pues unas horas al día. Es que al final es como un añadido, ¿no?, a esa profesión que, en mi caso, si pensamos en el agricultor, muchas veces yo digo, ostras, es que tienes que saber del propio oficio de la agricultura, pero después también tienes que saber un poco de marketing y ventas, porque lo ideal es que vendas tu cosecha para tener un precio justo, más promocionarla de alguna manera para que la gente te conozca. Entonces son tantas herramientas las que tiene que saber uno manejar que no hay horas suficientes en el día, ¿no?, para ejecutarlas todas. Entonces creo que es el nuevo lujo. Si consigues prescindir de las redes sociales para que tu proyecto sea exitoso, es un triunfo. Ahora sí, nosotros, por ejemplo, es una herramienta que utilizamos de forma bastante habitual, porque creemos que es un altavoz, que hay mucho desconocimiento todavía en torno al cacahuete en Valencia, porque por tradición se entiende que es un producto de origen valenciano, que así lo es, pero no a día de hoy. A día de hoy prácticamente todo el cacahuete que se consume en Valencia es de importación. Y ahí todavía hay mucho trabajo que hacer en cuanto a divulgación y por eso vemos una herramienta esencial para poderlo comunicar. Te permite lanzar muchos mensajes de forma continuada y con diferentes matices, ¿no? Diferentes mensaje principal, submensajes para ir calando en esa conciencia social. Sí, además hacerlo de una forma muy bonita, ¿no? O sea, como también con un diseño muy cuidado, que eso también a veces no se tiene muy en cuenta y es algo que vosotros cuidáis muchísimo. Sí, entendíamos que teníamos que tener un lenguaje atractivo para poder llegar a personas que no les interesa la agricultura. Al final nosotros no solo nos queremos dirigir a esas personas que ya creen y ya consumen productos de la huerta, queremos llegar a los que no lo hacen y convencerles de que es la única forma de salvar la huerta, ¿no? Entonces, de ahí también ese código de lenguaje pues, visual un poco más atractivo para que esas personas que no les interesa en absoluto la agricultura les pueda acabar interesando un poquito. Emprender desde lo rural es lo que define tu camino con Cacrimen. Un proyecto que, digamos, para muchas personas no es lo habitual, ¿no? Muchas personas y tan jóvenes, pues igual eso, pues prefieren irse, ¿no?, a otro tipo de trabajos un poco más sexys que llamamos ahora. De hecho, hay gente, bueno, y lo has dicho ya varias veces, que te define como de otra época, ¿no? Sí. Pues que digo, y pues eso, muchas personas de tu edad pueden tener un día, pues eso, muy diferente al que, por ejemplo, puedes tener tú, pues ahí, en la huerta, ¿no? Cuéntanos cómo es un día, digamos, un típico día de octubre, que es cuando estáis ahí con los cacahuetes, ¿no? Cuando hacéis la cosecha de los cacahuetes. Justo en octubre es como una de las temporadas más fuertes porque es el momento de la cosecha del cacahuete y requiere muchísima mano de obra, como te decía. Entonces, por ejemplo, por ponerte un día así de la semana, el viernes, como yo suelo compaginar trabajo entre la comunicación y el proyecto de Cacrimen, por la mañana teletrabajo ya desde la granja de la Costera y en el momento en el que llega el mediodía cambio el sombrero, que dijo yo, no, ya me calzo el ordenador. Sí, quito el ordenador, me calzo las botas del campo y ya me voy al campo. Y allí nos reunimos pues las personas que vienen a ayudarnos, junto con mi padre, estoy yo también. Y un poco el trabajo en esos días es espolsar, que se llama, que es cómo separamos el cacahuete de la planta. Una vez se ha cosechado y ya se ha secado 3 o 4 días previamente, estando en el campo, dándole el sol y el viento,
nosotros golpeamos ese cacahuete contra una superficie rígida, que es una escalera, para que así el cacahuete que ya se ha secado se separe de la planta y poderlo ya meter en sacos para llevarlo al almacén, ¿no? A la andana, que le llamamos aquí en Valencia. Y es un proceso que a mí me encanta porque es como nacen conversaciones espontáneas, estamos 4 o 5 personas sentadas en fila, se hacen chistes, estamos allí, soy la única mujer entre hombres, es curioso ver cómo también han cambiado esa forma de relacionarse conmigo, ¿no? De ser la hija de Edu, a de repente ahora muchos me llaman la jefa de Cacliment, ¿no? Y es ese rol de ver cómo ellos trabajan conmigo, cómo se interesan muchas veces por decirme, oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás planteando? Porque muchos han sido agricultores, pero nunca han vendido de forma directa porque creían que no iban a poder sacar toda su cosecha. Entonces, también ese interés de ver cómo las nuevas generaciones estamos intentando cambiar ese modelo. Entonces, un poco esa dualidad. Por la mañana ordenador, por la tarde campo con otras personas totalmente diferentes, mucho más mayores que yo, en cuanto a edad, porque no hay casi gente joven que se dedique ahora al campo. Cacliment surge un poco en pandemia y de este momento pues estáis asociados a valores de sostenibilidad, ¿no? Reducción de huella de carbono, productos locales, y hemos visto pues que cada vez hay más personas que se preocupan por esto, ¿no? Que tienen en cuenta la sostenibilidad a la hora de elegir o decidir productos. ¿Cómo ves? ¿Crees que hay un cambio realmente en cuanto a los productos y crees que es algo que seguirá en el futuro, que seguirá como una tendencia? Pienso que sí, y además creo que de hace unos años hacia aquí ha cambiado mucho. Ya en una marca de reciente creación ya se le exige que tenga esos valores de forma innata, ¿no? Ya tiene que nacer con esos valores intrínsecamente. Lo raro sería que no lo hiciera. Entonces nosotros sí que nacimos en un punto en el que justo venía esa tendencia, vemos que se está sentando, que ya es totalmente normal o que lo exige, ¿no? Un consumidor consciente que tenga esos principios básicos, una marca, y ahí creemos que estamos pues, en esa corriente y en esa evolución. Y además, en cuanto a consumidores, nosotros nos encontramos con muchísimos casos de agricultores que dejaron en su día de plantar estas semillas, las han perdido porque si no las plantas recurrentemente acaban no teniendo ya ese germen para poder brotar, ¿no? Para poder ser fértiles, y nos piden otra vez esas semillas para poder seguir emprendiendo otra vez en el cultivo del cacahuete, y eso nos da mucha alegría porque ya no solo es en la Comunidad Valenciana, nos llegan personas fanáticas de las variedades tradicionales desde Andújar, por ejemplo, ahora un señor mayor escribiéndonos emails que yo digo, ostras, sí, qué bueno. Interesados en que les enviemos semillas para que desde allí también puedan empezar a cultivarlo y a recuperarlo. Y para nosotros eso es la mayor alegría. O sea, en cuantas más manos estén estas semillas va a significar que menos riesgo a que se pierdan, ¿no? Van a tener. Entonces, tanto por parte del consumidor como por parte de los emprendedores que están lanzando nuevas marcas, creo que van muy bien en ese camino. Qué bien, pues nada, vamos a ir ya cerrando esta charla con también una frase y tú pues nos la terminas. ¿Te sientes engañada en un supermercado cuando...? Ostras, esa es muy buena. Cuando no consigo saber el origen de la materia prima en las etiquetas. Hay muchas veces que te ponen el origen de la transformación del producto, o sea, dónde se ha tostado. Por ejemplo, en el caso de los cacahuetes. Y puedes leer origen Sativa, de un tostador de Sativa, pero no sabes el origen de dónde se ha cultivado ese cacahuete. Y eso creo que a día de hoy me parece casi ilegal, te diría. O sea, me atrevería a decir que debe ser ilegal, porque es que no comprendo cómo no se puede un consumidor acercar a un paquete de cualquier tipo de producto y no saber el origen de la materia prima. Cacliment en 5 años. Cacliment en 5 años. A ver, estamos justo ahora en un programa que nos han invitado también desde el Ministerio de Agricultura, que se llama Crecemos Juntas, precisamente para intentar hacer un poco esa línea estratégica de continuidad del proyecto, porque sí que nosotros queremos rescatar cultivos que estén en peligro de extinción. Nos hemos centrado y focalizado en el cacahuete porque hay muchísimo camino que hacer, pero nos encantaría, por una parte, contar con una red de agricultores que ellos también pudieran producir este cacahuete y que nosotros pudiésemos concentrar lo que es la transformación del producto en ese tueste y envasado, y por otra parte seguir también esta estrategia de rescatar variedades tradicionales que están en peligro de extinción, esas semillas que se van a acabar olvidando si nadie hace nada por recuperarlas, llevadas ya no solo a la Comunidad Valenciana, sino también a otros territorios. Un poco todo con el propósito de dar a la agricultura una nueva fórmula, ¿no? Un nuevo modelo para que sea un oficio rentable para los agricultores.
¿Tu familia es? Mi familia es, pues es un poco, me dices esto y los imagino como casi los zancos estos que te ponen para elevarte y poder llegar más lejos, ¿no? Para poder alzarte, pues un poco ese sustento, ese apoyo incondicional. Y ya para terminar, retos muy puntuales de Ana. ¿Qué reto tienes por delante? Pues ahora mismo el mayor de ellos y el de los más difíciles que estoy asumiendo hasta el momento es la mecanización de la cosecha del cultivo del cacahuete, porque no hay nada de industria en España, es un lienzo en blanco, no tenemos referentes porque el cultivo se quedó congelado en los años 70, no se llegó nunca a mecanizar y vamos ahí un poco a ciegas con ayuda de técnicos y de gente que nos está echando un cable, pero es uno de los mayores retos y más complejos que estamos teniendo. Vale, pues ahí ya cuando hablemos en el próximo podcast en unos años, pues ahí veremos qué tal ha ido eso. Pues Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir al podcast. Ha sido un placer Igualmente. esta conversación, con ganas de probar también muchos cacahuetes y que mucha más gente pueda probarlo. Nosotros, pues eso, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos y hasta un próximo episodio del podcast de KM0. Gracias.